Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Martín Maceo. El doctor Martín Maceo es el patrocinante, el defensor de una agente penitenciaria, una mujer oriunda del departamento de San Jerónimo que laboraba en la cárcel de Coronda. E hizo una denuncia muy, pero muy grave y seria, severa denuncia, de haber sido violada en la cárcel de Coronda años atrás, por dos altos oficiales de esa institución penitenciaria. Doctor Maceo, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿sí? En plena pandemia, en plena cuarentena. ¿Cómo está la causa de esta señora oriunda del departamento de San Jerónimo que hizo esta gravísima denuncia y después vino el fin de año, vino la cuarentena? ¿Cómo está la situación hoy por hoy de esta señora? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos nuevamente. Mira, si bien hemos tenido muchísimo retraso por todo este tema de público y notorio conocimiento, he mantenido una entrevista la semana pasada con la Fiscalía, en la cual me prometió que en 15 días iban a estar desgrabando las entrevistas que ya mantuvieron con el psicólogo, con la psicóloga que la viene atendiendo a mi clienta desde que fue víctima de este delito, y al psiquiatra que ya la venía atendiendo con anterioridad a la comisión de este hecho que ella ha denunciado. Así que probablemente en 15 días ya tengamos algún dictamen oficial en cuanto a la admisibilidad de la denuncia. Ahí va a haber grandes novedades. Ya a partir de 15, 20 días va a haber grandes novedades. Doctor Maceo, hay un dato. Los sospechados en este caso, dos otros oficiales, ¿siguen en actividad? ¿Están dentro de la institución? Los dos denunciados no solamente que continúan dentro de la institución, sino que han sido ratificados dentro de su cargo, gozando, a diferencia de los demás, de cualquier suboficial, una sensación de impunidad y de que siguen haciendo a diestra y siniestra y disponiendo de todo el personal del servicio penitenciario de la provincia. Ni hablar de hipotéticamente borrar pruebas, en este caso, ¿sí? Cuando se pueden llegar a presentar o se pueden recabar por parte del Ministerio Público de la acusación. Alberto, ya desde el año pasado venimos con esta situación de que se han hecho desaparecer pruebas. Los libros de guardia de ese día hoy siguen sin aparecer. Si bien se han mostrado en distintos medios algunos libros, eso no corresponde con el sector que nosotros estamos solicitando y que solicitamos a la Fiscalía desde un primer momento que cautelarmente los secuestre. Esos libros corresponden a puestos que están a más de 200 metros donde se desempeñaba mi defendida. Bueno, vamos a recordarle un poco a la audiencia cómo hipotéticamente fue la situación que ella, digamos, denuncia, esta grave denuncia de violación en su perjuicio ocurrido en el penal de Coronda. ¿Cómo fue aquel hecho, doctor? Ella trabajaba en la unidad 1 de Coronda, en un puesto que se denominaba estacionamiento. Recordemos, las condiciones de salubridad no eran las adecuadas para que un personal femenino esté allí, no tenía agua, comunicación, elementos de higiene. Y en una mañana, donde ella se supone que estaba recibiendo una recorrida habitual, es normal que distintos oficiales hagan recorrida para corroborar que no haya ocurrido ninguna novedad en los distintos puestos de seguridad. Y bueno, ese día se apersonaron en el puesto de seguridad donde estaba mi clienta y la sujetaron. Uno se paró por detrás, la sujetó con la misma campera, el otro le arrancó las vestiduras y bueno, perpetraron el delito. Buscó socorro, mi cliente en este primer momento buscó socorro con una personal femenina, una oficial, y recordemos que le dijo, y textualmente, acá las cosas son así. Ahora, esa frase, Alberto, muchos me han preguntado si es
algo habitual este tipo de delitos, y la verdad que con el correr del tiempo he recibido muchas comunicaciones de que pareciera ser más habitual de lo que uno se imagina. Y esa frase que esta oficial dio va a tener que dar explicaciones, porque la verdad es las cosas en el servicio son así. Las cosas en el servicio son así, o sea que habitualmente podrían llegar a ocurrir violaciones en el servicio. Esas manifestaciones que usted recibió, ¿se tradujeron de denuncias además de su defendida? Mirá, a mí me dieron una respuesta, una chica con la que yo pude tomar contacto directo con ella, y la respuesta cuando yo le sugerí realizar la denuncia, me dijo: yo voy a necesitar un ataúd, vos no. Respuesta de un mensaje de texto textual: yo voy a necesitar un ataúd y tengo una familia. Bueno, sí. A ver, los dos sospechados en este caso, ¿es verdad que tienen alguna suerte de protección formal o política por parte de las actuales autoridades políticas del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe? Ya tienen, digamos, gozan de la impunidad, no solamente con la gestión anterior, le dio muchísima al haber hecho, al haber cesanteado a mi defendida, es como decimos, es como yo digo, la han desaparecido. Y nosotros teníamos otra perspectiva al haber un cambio de gobierno, al haber un cambio de gestión con otra bandera política. Esperábamos que por lo menos cautelarmente, y para evitar todo tipo de exposiciones, se lo sacara de su lugar. Déjame comentarte, por ejemplo, hace un mes aproximadamente, en la unidad 6 de Rosario, aparecieron en el frente grafitis agrediendo verbalmente al director de esa unidad, que es uno de los denunciados. Ajá. O sea, la verdad es que vergüenza para el personal que está trabajando en esa repartición. Sí. O sea que todo sigue como era entonces. Doctor, usted y yo somos abogados, ¿sí? En las últimas horas, no vamos a analizar en profundidad este tema, porque es harto sabido. 2 fiscales acaban de ser separados y los van a echar, sospechados de la comisión de un delito, ¿sí? Sí. El propio Perotti en las últimas horas no solamente le aceptó la renuncia, sino que dispuso prácticamente una cesantía de hecho para cercar, es decir, ocupar cargos la justicia ordinaria. Pero fíjese usted en la comparación. Nadie lo sigue a Perotti, nadie lo sigue. Estas 2 personas, nadie dice que son culpables. Todos tenemos la sospecha. Hay un trámite judicial, pero mínimamente, para no obstruir la causa, tendrían que haber sido separados de su actividad. Sí. Es como que gozaran de ciertos fueros. Se ve que el personal del servicio penitenciario, cuando alcanza cierta jerarquía, adquiriera determinados fueros. Porque, por ejemplo, recordemos el caso del año pasado, cuando se evadió un famoso detenido del Centro de Justicia Penal. Yo fui abogado de uno de los chicos que trabajan en el servicio penitenciario que estaba imputado en ese delito, e inmediatamente se dispuso la disponibilidad, violando el principio de inocencia. O sea, si a determinado personal con determinada jerarquía, e incluso a fiscales, se los separa del cargo preventivamente para que no entorpezcan la investigación, ¿por qué no se los separa en estos casos? Que además es un delito de violencia de género. Hay muchas cuestiones, no es una soncera el delito del cual están denunciados. Doctor, yo le agradezco infinitamente, vamos a estar en contacto y a guardar unos 15 días más o menos, ¿sí? En la segunda quincena de este mes de agosto, a ver qué novedades tenemos desde el Ministerio Público de la acusación, que se tendría que mover bastante, más rápido, ser más dinámico, pese a la cuarentena, etcétera, porque la vida continúa concretamente. Queremos saber cómo termina esta historia de su defendida, quien conocemos personalmente nosotros, pero por determinados datos, por determinadas cuestiones, no damos a conocer ni su nombre, ni su apellido, ni su domicilio actual en este caso. Un gran abrazo, doctor, le agradezco infinitamente. Gracias, Alberto, por la comunicación. Comuna de Sauce Viejo, nuevo servicio disponible de pagos online. Para continuar respetando el aislamiento social,
la comuna pone a disposición una nueva forma de abonar los impuestos desde casa. Ahora podés hacerlo a través de Plus Pagos, ingresando a www.sauceviejo.gov.ar, sección Trámites. También podés imprimir las boletas para abonar a través de Santa Fe Servicios o Home Banking, o podés abonar por transferencia bancaria enviando el comprobante a contaduría@sauceviejo.gov.ar y a rentas@sauceviejo.gov.ar con tu nombre completo, número de contribuyente y servicio abonado. Por consultas, llama al 495-0065, los días hábiles de 7 a 13 horas. O comunicate por correo electrónico a contacto@sauceviejo.gov.ar. Sauce Viejo somos todos. La última tecnología llega a Atema, Sociedad Anónima, y esto le permitirá a los santotomecinos y su región acceder a diagnósticos de precisión con tecnología de punta en tomografías computadas. Llega a nuestra ciudad el Neuvis 16. Nos acercamos a los vecinos ofreciéndoles lo mejor de nosotros. No nos detenemos, seguimos creciendo. Mamis Sandwichería, los mejores sándwiches artesanales. Consulte por menúes diarios. Atención de martes a domingo, mediodía y noche. Mamis Sandwichería. General López 3182. Envíos 458-9845. 459-9399. Mamis Sandwichería. Servicios Médicos SM. Ex Sanatorio 7 de Marzo. Guardias permanentes las 24 horas para adultos y niños. Todas las especialidades. Servicios Médicos SM. La salud es calidad de vida. Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco-Argentino. Director Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. Mecánica Rodríguez, mecánica en general, aire acondicionado, inyección electrónica y especialidad en Common Rail, con escáner de última generación. Turnos al 475-1640 o en Derqui 2750, Santo Tomé. Mecánica Rodríguez, soluciones para tus problemas. Bueno, vamos a tomar contacto con la diputada nacional Patricia Maunier, que además pertenece desde hace muchísimos años a la estructura sindical de SADOC, Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Y hay un tema que nos toca muy de cerca, o toca muy de cerca a todos los trabajadores, que ha aparecido modernamente, que es el tema del teletrabajo. Acaba de salir la ley, a Dios gracias, en el Congreso Nacional, donde se establece, ya me lo va a explicar ella, el derecho a la desconexión, ¿sí? Que por una sola de las partes ya se puede romper el convenio, digamos el acuerdo que se pacta para la teleconferencia, particularmente del trabajador. El trabajador no pierde su hábitat sindical de ninguna manera. Además, tiene que recibir la proveeduría de los materiales o los elementos técnicos que utiliza, digamos, por todo su trabajo. Patricia, nosotros siempre decimos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En pandemia, en cuarentena, todos los días parecen iguales. Patricia, es muy buena esta ley que acaba de salir del Congreso Nacional. Ahora resta la reglamentación y cuidado con la reglamentación. A ver, coménteme de qué se trata el teletrabajo, Patricia. Bueno, hola, gracias Alberto. Bueno, en realidad lo que nosotros votamos fue una norma muy general, porque después cada una de las cuestiones se van a discutir en el marco de los convenios colectivos, porque cada actividad tiene su particularidad. No es lo mismo trabajar en un banco que trabajar en una empresa textil, digamos. Entonces, bueno, cada actividad tiene su particularidad. Efectivamente, lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley, que después se terminó votando, es
fundamentalmente preservar los derechos laborales individuales y colectivos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Es decir, que tenemos que estar igual o mejor, nunca retroceder, obviamente. Y el tema que nosotros vimos con el teletrabajo en estos tiempos de pandemia y de actividad en nuestros hogares es que justamente la vida del trabajador y la trabajadora cambió porque estamos todo el tiempo conectados, estamos todo el tiempo sujetos a lo que pueda decir el lugar de trabajo, la empresa y demás. Entonces, el proyecto, como vos muy bien dijiste y explicaste, plantea el derecho a la desconexión, es decir, yo cumplo mi jornada laboral y después tengo derecho a desconectarme. ¿Qué quiere decir eso? Que mi jefe, mi empleador no me puede enviar trabajos ni notificaciones, y si yo no contesto un teléfono, no atiendo fuera del horario, no tiene por qué sancionarme o llamarme la atención. Efectivamente, también hay un derecho a la reversibilidad, es decir, puede ser que yo opte por el teletrabajo, pero que después haya una situación familiar, me mudé de casa y no estoy cómoda, se amplió la familia, tengo que cuidar familiares, lo que sea. Entonces yo puedo como trabajadora volver al hecho presencial. De todos modos, el proyecto prevé que se equipare y que sea más o menos en forma proporcional trabajo presencial y teletrabajo. ¿Por qué? Porque la presencialidad es importante, no solamente por el contacto humano con los compañeros de trabajo y demás, sino bueno, por todo lo que significa, digamos, salir del hogar y trabajar. En ese sentido, nosotras las mujeres planteamos, bueno, ojo, porque nosotros hicimos una lucha muy larga para salir de nuestros hogares e insertarnos en el mundo del trabajo. Una vez insertadas ahí, seguimos peleando por la igualdad de derechos. No vaya a ser que pretendan que volvamos a nuestro hogar, porque hay un discurso de decir, te conviene, te quedás en tu casa tranquila, conviene económicamente porque ahorrás el costo de transporte y demás, pero tiene también sus desventajas. Una de las cuestiones más importantes de lo que se ha votado es que por primera vez una normativa que regula laboralmente, en materia laboral, reconoce a las tareas de cuidado como un trabajo. ¿Por qué? Porque la ley prevé que quienes tengan, sea mujer o varón, niños discapacitados o mayores que atender por cuestiones de salud y demás, puede, digamos, cesar en su trabajo para ocuparse de esas tareas. Es como cuando nosotros en el trabajo presencial pedimos permisos para retirarnos porque nos ocurrió algo en la familia o pedimos licencia por atención de un familiar y demás. Entonces, reconocer que las tareas de cuidado son una tarea importante es un avance, digamos, en ese sentido. Después prevé también, como vos muy bien dijiste, la compensación por parte del empleador. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo ahora desde que empezó la cuarentena? Ponemos nuestra computadora, nuestro celular, nuestra conectividad. Muchos han tenido que pagar nuestras más. Tarifas, Patricia, nuestras tarifas, porque los servicios se pagan eso. Todo lo que se ahorra el empleador, las claro. facturas pagan eso, y no bueno, es gratuito. Todo lo que se ahorra, gratuita la energía, no es gratuita la banda ancha, no es gratuito nada, ojo, Todo lo que se ahorra el empleador, porque además vos tenés que disponer de un lugar en tu hogar que también tenés que limpiarlo, higienizarlo y demás. No todo el mundo tiene un lugar cómodo para trabajar. Mucha gente trabaja en la misma mesa que después almuerza o cena, y mucha gente trabaja en el dormitorio en el que después duerme. Por eso digo que lo de la presencialidad es importante porque es un cambio de lugar, es el contacto con los compañeros y compañeras de trabajo y demás. Bueno, el empleador debe compensar los gastos que suponen ese teletrabajo. Inscribir en el Ministerio de Trabajo el software y el hardware que utilice, eso tiene que estar muy claro, digamos. El trabajador se debe comprometer también a la preservación de los datos, tanto el empleador como el trabajador.
Y bueno, y lo más discutido dentro del proyecto fue el tema del derecho del empleador a fiscalizar y a controlar. Y bueno, ¿cómo se hace eso? El Ministerio, y en esa reglamentación de la que vos bien hablabas, el Ministerio de Trabajo deberá reglamentar esa cuestión, porque ahora ya no hay fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo en la empresa o en el lugar de trabajo. Tienen que entrar a mi casa a fiscalizar. Y ahí es todo un tema, digamos. Por eso se plantea que tiene que intervenir el sindicato de la actividad para preservar esa cuestión, porque con estas cuestiones de la seguridad, ¿yo por qué tengo que abrirle la casa a alguien que venga a inspeccionar qué? ¿Inspecciona la casa entera? ¿Inspecciona mi trabajo? ¿Fiscaliza lo que hago? Es todo un tema que ahí va a haber alguna discusión seguramente en la reglamentación. Me parece muy bueno, si no te pueden tocar el timbre a ninguna cualquier hora, me parece muy bueno el tema de la desconexión. En los casos particulares de ustedes, los docentes lo han vivido y lo están viviendo en carne propia, por ahí te llama buenamente la directora o el director y te dice, che, Patri, ¿qué te parece si mañana a las 10 de la mañana nos reunimos? Sí, pero a las 10 de la mañana yo tengo una teleconferencia con todos mis alumnos. Claro. No, pero pasémosla para las 7 de la tarde. No, pero para las 7 de la tarde yo no puedo tener abierta permanentemente la computadora, la tengo abierta desde las 6 de la mañana. O no, hagámosla el domingo. No, pero ¿por qué no vamos a hacer el domingo, el día de descanso? Me parece muy, muy bueno. Faltaría únicamente el detalle de la reglamentación entonces sobre el control que puede ejercer la empresa respecto a la actividad que cumpla el trabajador o la trabajadora. Yo te agradezco infinitamente, Patricia, está clarísimo esto. Un solo dato. Los docentes en la provincia de Santa Fe y en tu calidad de dirigente gremial, mamita mía, mamita mía, viene retrasada la paritaria, Patria. Sí, bueno, justamente, toda esta cuarentena donde el docente tuvo que trabajar doble o triple jornada, poniendo sus elementos de trabajo, sin capacitación previa y demás, además, obviamente se ha sumado la decisión unilateral, que para mí es errada, de suspender la paritaria en el momento en que se estaba discutiendo, después de una serie de medidas de fuerza en marzo. A mí me parece que faltó voluntad política de convocar. Ahora se ha convocado, pero todavía no vemos los números, y la cuestión se agrava porque hay mucho malestar. Yo te decía antes, además el mes pasado se cobró muy tardíamente. Entonces se suma la situación que están viviendo los docentes que tuvieron que trasladar la escuela a sus hogares, con todo lo que eso implica, más la falta de incremento salarial, más cobrar tarde, más no saber cuándo volvemos a las aulas, más un protocolo que va a costar seguramente mucho esfuerzo cumplir, porque digamos, los protocolos muchas veces son ideales, digamos, y poco reales, digamos, ¿no? Bueno, nosotros esperamos, se supone que esta semana va a haber una propuesta salarial urgente, porque digamos, ya estamos en agosto, es decir, en el 8º mes del año, 8 meses sin incremento salarial, es una barbaridad. Patri, te agradezco infinitamente, cariños. Gracias a ustedes, un beso grande. Tía, por favor, cuídate mucho. Sigan cuidando a todos. Cuando sea grande quiero ayudar como ustedes. Yo que puedo ayudar. Gracias por todo lo que están haciendo. Fuerza, ma. Sigue cuidándote que todos te necesitamos. Usen siempre el barbijo y lávense las manos. Cuídate, papi, que quiero. La doctora Magdalena Galifián es titular provincial, digamos, directora provincial del RUAGA. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Como siempre tal? Decimos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Colega, somos colegas. Y siempre lo decimos, en algunas materias nos hemos cruzado, En algunas materias nos hemos cruzado. Doctora, usted me había prometido hace cosa de 2 meses y medio, 3 atrás, en una charla anterior, que a partir de agosto, de este mes de agosto, ustedes van a tomar algún tipo de decisión respecto del RUAGA. Le explicamos nuevamente al Lego qué es el RUAGA y después me explica las decisiones que han tomado concretamente. A ver. El RUAGA es el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Es un nombre bastante largo, pero resumidamente es el organismo del Estado donde se inscriben todas las personas o las parejas
que cumplen con los requisitos que establece el Código Civil y Comercial y que quieren ser padres, madres por adopción. Esto es el RUAGA, y sí, como vos decías, habíamos prometido en mayo introducir algunas reformas importantes para mejorar el funcionamiento del registro y también mejorar la preparación de estas personas que quieren adoptar, y acá estamos cumpliendo. Emitimos una disposición que organizó este nuevo sistema de inscripción y lo ponemos en marcha a partir de este primer periodo bajo el nuevo sistema que comenzó el 1 de agosto, del 1 al 10 de agosto. Ustedes dirán, ¿cómo empieza en un día sábado? Y porque como ahora la inscripción, el primer paso de inscripción se realiza de manera virtual, no importan días y horarios, cada persona, cada pareja que decide, que tomó esta decisión, se sienta frente a su computadora, puede descargar de ahí de la página de la provincia un formulario que es muy sencillo, que lo completan directamente ahí sobre el archivo, lo descargan y lo envían junto con un mail a nuestras direcciones de correo electrónico, que son registros@santafe.gov.ar, o para la zona sur, registrosrosario, todo junto, @santafe.gov.ar. De esa manera cumplen este primer paso, que es completar esta ficha de inscripción, donde les vamos a pedir datos mínimos de cada uno de los solicitantes, algunos datos de si tienen ya hijos, que pueden serlo, y algo fundamental, dos cosas fundamentales, que nos digan cuáles son las sugerencias que tienen de temas que les interesen o inquietudes que tengan para poder compartir después en el encuentro informativo. Y el otro punto fundamental es que nos consignen una casilla de correo electrónico, porque ahí les vamos a mandar toda la información que necesitan. Va a ser una vía de contacto permanente, ágil, segura para ustedes, para los aspirantes y para nosotros desde el registro. ¿Y después del 10 de agosto qué pasa? Doctora, ¿después qué pasa después del 10 de este mes? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Después del 10 de este mes, cuando cierre ese periodo y nosotros hayamos recogido todas estas fichas de inscripción, vamos a organizar los encuentros informativos. Estos encuentros informativos hoy en día los vamos a tener que hacer de manera virtual, así como nos estamos comunicando con vos en este momento y con toda la audiencia. Lo vamos a hacer a través de las plataformas virtuales. Van a tener la información del día y de cómo acceder, e incluso un breve instructivo de cómo acceder a estos encuentros, y ahí van a compartir con los demás inscriptos y con los profesionales del registro, y vamos a charlar sobre cuestiones fundamentales y básicas sobre el proceso de adopción, sobre lo que significa inscribirse en el registro, y bueno, vamos a recoger esas sugerencias que nos dijeron o que nos anticiparon en sus fichas de inscripción. Claro, y bueno decirlo para el Lego, para aquel que tenga aspiración a ser papá o mamá, digamos, en esta situación, que el RUAGA es un trámite previo. Después hay un trámite judicial, digamos, en los juzgados de familia, que da definitivamente la adopción, que consagra la adopción que ustedes preparan, digamos, con el registro respectivo. Claro, aquí este no es un organismo que otorgue adopciones. Nosotros registramos a los que aspiran a ser adoptantes, y luego cuando el juez declara la situación de adoptabilidad de algún niño, un adolescente, un grupo de hermanos, nos comunica a nosotros, nos solicita que busquemos legajos de aspirantes que concuerden con las necesidades de ese niño o adolescente en particular. Entonces, la segunda tarea que nosotros vamos a hacer, cuando tenemos a todos estos nuevos, más los anteriores, incorporados al registro, es realizar esa búsqueda y remitir al juez, que es el que va a seleccionar a un legajo, así, a una pareja o a una persona para ese caso particular. Y después la tercera función que va a tener el RUAGA, además de inscribir, además de buscar y enviar al juzgado, es la de acompañar a estas personas que fueron seleccionadas en la primera etapa en la que se van a vincular con estos niños y adolescentes
previa a la guarda preadoptiva y posterior adopción, que siempre va a ser en el ámbito judicial. Bueno, que estén atentos entonces los y las interesadas, en este caso las parejas, ¿sí? Y que sigan atentamente todas las indicaciones, están los correos que nosotros los vamos a graficar, digamos, durante toda la nota, a los efectos del contacto con ustedes, la posterior selección y después el posterior trámite judicial. Ser papá, ser mamá, es un acto de amor muy grande, ¿eh? ¿Cómo que no, ¿Cómo que no? Y además recordarles... Sí, una vía más de comunicación con nosotros y de información es que entren a las redes. Tenemos Instagram, que es Ruaga Santa Fe, Facebook, Santa Fe Ruaga, porque ahí van a encontrar en la voz y en la imagen de la propia gente que trabaja en el registro muchísima información, orientación, e incluso muchas de las dudas habituales que tienen las personas que pretenden adoptar, ya las van a encontrar respondidas en esos videos. Así que los invitamos a que también se sumen y nos sigan en las redes. Perfecto, doctora, le agradezco infinitamente, ha sido muy clara respecto a este tema. Un gran cariño como siempre. Gracias a vos y nos vemos. Ramón Acosta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. ¿Cuál es la posición final que tiene la UOM? ¿Sí? Después de aquella reunión días atrás con el ministro de Trabajo sobre el tema, la ley de ART. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Bueno, decía que días pasados, días atrás, estuvimos reunidos prácticamente todos los secretarios generales de las distintas seccionales de la provincia de Santa Fe, cada una de ellas con sus respectivos asesores letrados, analizando, antes que llegue el ministro, ¿no es cierto?, digamos, todos los pormenores que tiene esta pretendida adhesión de la ley de ART a la provincia de Santa Fe. Y bueno, dentro de esos análisis, nosotros, por supuesto que en un primer momento decíamos desde que no apoyábamos la ley por cuanto es una ley que, digamos, perjudicial para los intereses de los trabajadores, porque se trata de reducir el porcentaje digamos, de judicialidad que hay, ¿no es cierto?, con respecto a la ley anterior, pero eso es en beneficio de las ART y de las empresas, pero el tema es que nadie se acuerda de la salud de los trabajadores. Entonces, nosotros lo que planteábamos es eso, que ¿quién protege la salud de los trabajadores? Porque acá no solo se trata de generar un marco, ¿no es cierto?, para nuevas contrataciones de empleo y demás, en desmedro de la salud de los trabajadores. Entonces, bueno, entre todos coincidíamos, ¿no es cierto?, y se sacaba un documento en donde que se puntualizaban ciertos aspectos, ¿no es cierto?, para que la ley no perjudique tanto a los trabajadores, como ser, por ejemplo, la injerencia ¿no es cierto?, de un organismo, ¿no es cierto?, que tenga que ver con nosotros, o sea, con el movimiento obrero organizado, de tener algún representante en cada una de los eventos, digamos, de algún accidente de trabajo en las comisiones médicas, que podamos controlar, ¿no es cierto?, de alguna manera, de que al trabajador se le esté dando lo que le corresponde y no que tenga una presión, ¿no es cierto?, porque también se acortan los días de prescripción, ahora lo llevaron a 60 días, de que las comisiones médicas a las cuales le delegan todo el poder, digamos, de decir realmente qué incapacidad tiene el trabajador, y le sacan digamos, como que ese fuero a la parte jurisprudencial, ¿no es cierto?, que son los que realmente tienen que definir, porque la parte judicial es la que realmente investiga si realmente es o no es lo que determina una comisión médica, ¿no es cierto? Bueno, entonces al trabajador se le coarta el derecho de ir directamente, ¿no es cierto?, a la parte judicial, porque si no está de acuerdo con lo que las calificaciones médicas le determinan como porcentaje de accidente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se estaba discutiendo era de que por más que le detecte una suma inferior a la que le corresponde,
si el trabajador acepta eso, ya es como cosa jugada y no puede reclamar más nada. Entonces, nosotros decimos que no, que eso no tiene que ser así. Entonces, tiene que ir por la vía del juicio para digamos, reclamar lo que le corresponde justamente y no agarrar cualquier cosa por una cuestión de necesidad, ¿no es cierto? Juegan con la necesidad de la gente. No, pero aparte otra cosa, Ramón, esto se transforma en un negocio de las aseguradoras que están vinculadas a la parte médica en desmérito de la pretensión del trabajador en última instancia. Pero por supuesto. Entonces nosotros decimos, no aceptar, digamos, lisa y llanamente, pero sino debatir, le vamos a acercar en un documento todo lo que queremos que se le incorpore a la ley. Y bueno, de esa manera hay que ver a ver cómo más o menos se puede morigerar, digamos, que no sea tan perjudicial para los trabajadores, pero desde un principio como que no estábamos de acuerdo con la adhesión así como está la ley, digamos. Ahora, convengamos en esto. En un momento de pandemia, en un momento de caída económica, porque nadie lo desconoce lo que estamos viviendo en el país, que va a ser muy difícil salir de la cuarentena. Ustedes están haciendo un esfuerzo muy grande. Se sientan en la mesa chica con el presidente de la República, con los empresarios, para pergeñar, digamos, un plan, un programa económico, productivo y social en el país. ¿Se puede atentar contra los intereses de los trabajadores en este momento tan especial? Imposible. Ni ahora ni... Claro, no, ni ahora ni más adelante. Yo creo que al trabajador hay que darle lo que le corresponde, proteger, por supuesto, el tema de la fuente de empleo, que el gobierno ya con mucho esfuerzo está haciendo con los pagos del ATP, ¿no es cierto?, que está garantizando la mitad de los jornales para mantener en pie las fuentes de trabajo, las pymes sobre todo, ¿no es cierto? Y bueno, tampoco nosotros podemos ir con una ley para que perjudique en el caso de los accidentes la salud de los trabajadores, porque también se trata de las enfermedades profesionales, que nadie se acuerda que cuando vos vas a denunciar una enfermedad profesional, lo primero que te dice la ART es que es una enfermedad preexistente, ¿viste? Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros agrava la situación de nuestras obras sociales porque lo tenemos que terminar atendiendo en nuestra obra social, y eso a nosotros nos genera, digamos, ya con esta situación donde que los aportes son escasos, y hay un porcentaje de morosidad por la situación de pandemia que bien lo detallado, la situación se complica aún más. O sea que eso también forma parte de otro punto de reclamo que hay que incorporar al proyecto de ley de la ART. Claro, va de suyo, que no depende de usted que se apruebe o no, digamos, esta adhesión, que hoy está bastante complicada en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Habrá que ver qué dicen los progresistas socialistas y los progresistas radicales si van en contra de los trabajadores. Pero, en última instancia, la palabra definitiva la tiene la legislatura de la provincia. Ustedes fueron y plantearon. Acá no se puede joder con los trabajadores, esto no se puede transformar en un negocio de las aseguradoras en detrimento, digamos, del trabajador. Exactamente. Ahora, bueno, yo creo que, no sé si están haciendo algún tipo de negociación o algo, pero aparentemente dicen que la ley sale o sale, como sea. Y bueno, nosotros ya manifestamos nuestra posición y bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días con la parte de los legisladores, ¿no? Ramón, le agradezco infinitamente un abrazo, Un abrazo para usted y para todos los trabajadores metalúrgicos, Un abrazo, gracias, chao. Un abrazo a la distancia. Vamos a tomar contacto con el diputado provincial del Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez. Parece una idea alocada, se lo digo sinceramente, pero es propia de los momentos institucionales que se viven y hay que tenerla muy en cuenta. ¿Será posible en el futuro trasladar el Congreso Nacional a la ciudad de Rosario? ¿Alguna vez se pensó esto, descentralizar el poder político en el país? Arturo Frondizi, que fue un visionario, un gran presidente, ¿sí?, después desmerecido por la historiografía argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, que quiso llevar, digamos, el poder político institucional del país al sur del país, ¿sí? ¿Será posible esto? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre decimos. Oscar Cachi Martínez, ¿es posible traer el Congreso para descentralizar la política institucional del país a la ciudad de Rosario?
Bueno, Alberto, primero un gusto dialogar contigo. Sí, yo creo que estamos en un momento muy especial de la historia. Es necesario empezar a diseñar y pensar el día después de esta pandemia, que para muchos ha sido el inicio real del siglo XXI desde el punto de vista histórico, y claramente esta pandemia ha desnudado desequilibrios y desigualdades desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, que nos obliga a plantear un rediseño del federalismo argentino, porque este fenómeno de concentración de 15 millones de habitantes en el 1% del territorio, que se da en la ciudad de Buenos Aires y las 40 ciudades que la rodean, ya no solo perjudica al conjunto de las provincias, sino también perjudica a los habitantes de esa región. De hecho, el 90% de los contagios y el 90% de las muertes se han dado en esas jurisdicciones. Por eso nosotros planteamos la necesidad justamente de que pensemos un país más justo y equilibrado, donde todos tengamos los mismos derechos en cualquier lugar donde nos toque nacer, y a partir de allí plantear una refederalización. Que en principio nuestra propuesta como primer paso hacia la refederalización es, bueno, justamente trasladar el más democrático y el más federal de los poderes, que es el poder legislativo, al funcionamiento en el interior, ofreciendo la provincia, el área metropolitana de Rosario, esa área que se extiende desde Timbúes a Villa Constitución, como el espacio para discutir cuál va a ser el lugar donde se va a refederalizar el Congreso. Esto tiene antecedentes históricos, vos bien señalabas, tiene fundamentos prácticos que vamos a tratar de reseñarlos desde el inicio de nuestra patria, cuando el brigadier López consigue por primera vez que se reconozcan las autonomías provinciales, en lo que fue llamado el Tratado de Pilar. No solamente se logró eso, sino que se convoca un congreso en la ciudad de San Lorenzo. Después de esto, cuando justamente López acuerda con Dorrego, gobernador de Buenos Aires, llevar adelante la convención constituyente, también lo plantea en San Lorenzo o en Santa Fe. Y a fines del siglo XIX, hay que recordarle a nuestros oyentes que en 3 oportunidades la ciudad de Rosario fue elegida como capital del gobierno del asiento central, porque bueno, era justamente un área urbana muy importante que no tenía rol, era una de las pocas áreas urbanas que no era capital de provincia, y que de alguna manera el rol importante era justamente que articule como representante de todas las provincias. En este marco también es bueno destacar que en el año 2004 el gobernador Jorge Obey adhirió a la idea del traslado del Congreso. Incluso él dijo, esto es una reivindicación para las provincias, es una reivindicación para Santa Fe, y es una reivindicación para el área metropolitana de Rosario. La provincia de Santa Fe, la verdad que a lo largo de la historia ha tenido un enorme rol que jugar en defensa del conjunto del federalismo argentino. Nosotros en este momento donde se está discutiendo a nivel nacional justamente un plan San Martín, y donde se está discutiendo, como podríamos decir, un plan Marshall para la recuperación de la economía argentina, hemos planteado esta iniciativa, que es responsabilidad de la legislatura, porque el artículo 3 de la Constitución establece que las autoridades nacionales residirán en la ciudad, que las legislaturas cedan para su federalización. Es decir, es responsabilidad nuestra de la legislatura provincial ofrecerle a la nación la posibilidad que a través de una ley especial pueda determinar que el Congreso vaya ahí. Y lo cierto es que más allá de esto, de que Rosario es el único conglomerado urbano que no tiene un rol institucional, también es un lugar, el área metropolitana, que tiene infraestructura ferroviaria, infraestructura vial, infraestructura aérea, tiene los puertos más importantes del interior del país, y a la vez tiene agua dulce y tierra fértil,
en sus alrededores, lo cual a nosotros nos estimula a pensar que es una idea posible. No, ya claro que es posible. Por supuesto que si lo pensamos ahora en este momento, nuestra idea, nuestras metas están fijadas en continuar salvándonos la vida, en cuidar nuestra salud, como lo está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial concretamente. Yo sé que tenés contacto, Cachi, con autoridades políticas en el nacional, con Sergio Massa. ¿Cómo cayó esta idea? A ver, contame la letra fina, digamos, de todo esto, o el entretelón político. ¿Cómo cayó esta idea? En nuestro espacio hay un espíritu federal que generalmente tiene que ver con el conocimiento profundo que Sergio tiene en el territorio. Pero esto tiene que nacer fundamentalmente de Santa Fe. Por eso nosotros hemos planteado, porque no puede ser justamente el gobierno central el que lo decida, es la legislatura provincial la que tiene que ofrendar su territorio. Y en ese aspecto hemos planteado una comisión que, en primer lugar, que presida el gobernador, que participe el ministro de Gobierno, la ministra de Infraestructura y la ministra de Medio Ambiente, que también participen los distintos poderes, el Poder Judicial y la legislatura a través de sus dos cámaras, que participe la vicegobernadora, pero que también participen los intendentes, los consejos deliberantes, y también los presidentes de comuna de esta área metropolitana, atendiendo a las cuestiones medioambientales, atendiendo a las cuestiones logísticas, atendiendo a las cuestiones urbanísticas y también en función de las restricciones económicas que va a sufrir la Argentina, atendiendo a la disponibilidad de tierras tanto del ámbito local como provincial como nacional. Porque justamente creemos que con una visión federal esto tiene que ser tratado de esta manera. Y a partir de la ley 13.532, Rosario ya no es Rosario, es un área metropolitana. Por último, decirte que no es una idea aislada. En el marco de un plan que hemos planteado, que le hemos puesto Brigadier Estanislao López en homenaje a los 202 años de su asunción como gobernador de la provincia de Santa Fe, hemos planteado dentro de este programa un plan de arraigo para que los habitantes de cada localidad importante de la provincia, pero que no conforman un conglomerado urbano, puedan permanecer en su lugar de origen. El plan de migración inversa para que la gente de los grandes conglomerados puedan ser recepcionadas por poblaciones pequeñas. Y por último, un programa de colonización, pero no a través de ninguna, podríamos decir así, expropiación, sino a través del estímulo a aquellas personas que son titulares de tierras improductivas a incorporarlas al mundo del trabajo y de la producción. Es decir, es un grupo de iniciativas que tienen que ver con construir un país más federal, en un país donde las asimetrías son escandalosas. El 50% del Producto Bruto Interno lo produce la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y las 10 provincias más pobres del país no llegan al 10%. En una ciudad de Buenos Aires que tiene 14.645 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio nacional es de 10.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Hoy ser federal no es una opción, es una obligación para construir una Argentina más igualitaria. Mira, le ponemos puntos suspensivos, me parece muy buena la idea. Ojalá que cuaje, particularmente inicialmente en la legislatura de la provincia, con estas comisiones que se van a crear para que asesoren, digamos, y que después se declare esa necesidad de disponiendo, digamos, de toda la infraestructura material para que se logre hipotéticamente en el futuro. Yo te agradezco, Cachi. Un gran abrazo como siempre. Un gran abrazo y un saludo enorme y afectuoso a cada televidente. Voy a tomar contacto con Liliana Loyola. Hace muchísimos años que viene bregando por lo mismo y me parece que es una tarea importantísima. Violencia de género, perspectiva de género, ¿sí? El género en sí mismo, ni una menos, tema femicidio,
a no olvidarse que detrás de un violento de género hay potencialmente siempre un femicida. A través de Generar, que tanto viene trabajando. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre decimos. Yo sé que pese a la pandemia, ¿sí? Con esta risueña presentación, ustedes han venido trabajando por el tema contención, digamos, cuando hay violencia de género, que es muy, pero muy importante. Máxime teniendo en cuenta que en la provincia se han registrado 20 femicidios en los últimos tiempos. ¿Qué tareas están realizando ahora en este momento con Generar ustedes? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por llamar. Sí, la verdad que a pesar de la pandemia, Generar ha seguido trabajando, utilizando los medios que también nos da la virtualidad, pero también a través de permanente contacto con todas las mujeres que desde hace varios años venimos acompañando en esto de una mujer que decide cortar con una relación violenta no lo puede hacer de un día para el otro, sino que necesita un acompañamiento hasta poder fortalecerse, sostener su proyecto de vida y también poder generar un sostén en su vida, una autonomía, digamos, un contexto social que le permita salir. O sea, Generar está a partir de mayo, está en el ex hospital italiano, que es en Doctor Zavalla, 3351, ustedes saben que nos trasladamos ahí, y estamos en la oficina 10, 11, 12 y 13. Bueno, la verdad que es un lugar especial porque está muy a mano de todo el mundo. Y bueno, y siempre venimos, con respecto al tema que planteaste de la violencia de género y de los femicidios, yo, particularmente nosotras, pensamos que el femicidio es la violencia extrema contra la mujer, es la muerte, el asesinato por parte de un hombre, un violento que se cree que a tal punto se cree dueño de esa mujer hasta el punto de poder matarla. Antes la acosó, antes la mamá pobrecita de Julieta decía, no era la palabra molestaba, utilizó una palabra que realmente me pareció tan dolorosa, pero que tiene que ver... La perturbaba, la perseguía, la vigilaba, la controlaba. Sí, claro, sí, eso es el acoso que sería la obsesión del tipo por la chica, hasta llegar al punto que la secuestró y hizo lo que hizo. Pero abajo de ese mundo del femicidio que es tan extremo, como vos dijiste, 20, 14 desde que estamos en pandemia acá en Santa Fe, hay miles de situaciones cotidianas que nos llaman la atención, mujeres que padecen violencia, no solo acoso, sino violencia económica, física, psicológica, cotidianamente. Y está tan naturalizado que a veces es tan difícil cortar con esa situación. Y sobre todo cuando se sienten solas, y esto es lo que pasa con la pandemia, que no solo están a merced del golpeador, sino que se han cortado los vínculos con la sociedad. Liliana, nosotros tenemos contacto con Claudia Tomadoni. ¿Quién es Claudia Tomadoni? Una argentina que vive en Alemania, doctora en geografía. El día pasado me invita a participar virtualmente para seguir un simposio a nivel internacional, ¿sí? De la CLACSO, del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La titular del CLACSO, ¿sí? Tiene una definición exacta respecto de la mujer y cómo impacta, digamos, el COVID sobre la mujer hoy por hoy a nivel universal. En la casa se le suman, además de las tareas que tienen que hacer, si es profesional, virtual, todas las tareas, si trabaja, todas las tareas de mamá, de papá, en algunos casos haciendo la doble, concretamente de cocinar, etc. Todas las tareas hogareñas se le aumentan. Si hay que echar gente, lo primero que hace es echar a la mujer, ¿sí? Y el peligro de la mujer que es violentada en su género no está en la calle particularmente, ni en otro lugar, sino en su propio domicilio, como lo decías,
conviviendo con el violento que la acosa, la persigue, la controla, la golpea. Y como decíamos al inicio de la nota, detrás de un violento de género siempre hay un femicida en potencia. Ahí está el peligro. La título de la caso es una definición, pero exacta de lo que me estás diciendo en este momento. Fíjate, Alberto, que justamente eso, todos esos temas son los que tenemos que trabajar. Cuando hablamos de violencia de género, la primera palabra que tenemos que nombrar es la prevención. Es la prevención. Es de construir todos esos estereotipos de géneros que vos estás mencionando tan claramente, de construir esos, ¿qué quiere decir? Desarmar esos estereotipos, porque la mujer que en este momento está trabajando en el hogar muchas veces con teletrabajo, pero que a su vez se hace cargo de todas las actividades, todo eso, hay que poner sobre el tapete todos esos temas. Y también, básicamente, la idea, los niños, Alberto, no nacen violentos. Los niños se hacen violentos. Se hacen violentos en una familia, en una sociedad, en una escuela que naturaliza patrones de conducta violentos y estereotipos de género que hacen que le puedan decir cosas a las chicas, faltar el respeto, muchas veces decirle no servís para nada, como me pasa a mí cada rato cuando ando en la calle, que me dicen anda a lavar los platos, o que te dicen, o cuando te dicen tenía que ser una mujer para que pasara esto. Todas esas cuestiones que están instaladísimas y naturalizadas son las que van generando conductas violentas, en definitiva, porque se naturaliza en la familia y en la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prevención. No se hace nada de prevención. Pero sabido es también que la prevención no se hace de palabras, sino que hay que tener recursos para hacerlos. Bueno. Ustedes no pueden subsistir, digamos, de palabra exclusivamente. Tienen que tener por lo menos un hábitat, ¿sí? Que lo acaban de conseguir físico. Pero mirá, Alberto, nosotras no queremos reemplazar al Estado. Nosotras hacemos nuestra tarea con todo el esfuerzo, a veces con acompañamiento por parte del Estado, la mayoría de las veces no, pero el Estado es el que tiene que implementar la ley de educación sexual integral, la ley Micaela, que obliga al Estado a capacitar a los agentes públicos del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Lo están haciendo en carreta, en carreta. Bueno, decime, Liliana, ¿cómo se pueden comunicar ustedes con la Asociación General? Bueno, la Asociación Civil General está en... espérate que ya te paso el número, porque es tan difícil ese número que me cuesta... Perdón, pero bueno, acá está. Acá está. 155 497 843. 155 497 843. De acá de Santa Fe. De Santa Fe. Y la dirección es Dr. Zavalla 3351, oficina 10, ex Hospital Italiano. Perfecto. Viva las queremos, ni una más, a seguir trabajando por la perspectiva de género, que es muy importante. Daniela Ceja presente hoy y siempre. Un abrazo, cariños, Liliana. A seguir trabajando. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a vos.